¿no? El anuncio se ha dado un hito importante, ¿no? Para las próximas elecciones, para las elecciones del 2021, porque la Junta Nacional de Justicia eligió finalmente a los representantes de RENIEC y particularmente para lo que estamos hablando de la OMPE. Piero Corbeto y Carmen Velarde son respectivamente los nuevos jefes de OMPE y RENIEC. Ya hace algún tiempo habíamos conversado con el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vázquez, porque sabemos pues que esta entidad se encarga de disciplinar y sancionar en muchos casos pues a magistrados, pero parte de sus labores también es esta. Y finalmente se completó, como decía anoche, el proceso. Vamos a conversar con el doctor Aldo Vázquez y le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está? Doctor Vázquez, gracias por estar con nosotros. Encantado de saludarlo, señor Chávez. Muy buenas noches. ¿Satisfecho con estas designaciones? Bueno, muy satisfecho porque en verdad se trata de un proceso extenso, riguroso, profundo y que nos ha permitido seleccionar a las personas que por unanimidad hemos considerado en el Pleno de la Junta Nacional de Justicia las más idóneas para conducir por los próximos 4 años dos instituciones que son fundamentales para la institucionalidad del país. Estamos hablando de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que como sabemos tiene por función fundamental la organización precisamente de los procesos electorales. Y tenemos dos muy próximos, ¿no? Las elecciones generales de 2021 y elecciones para gobiernos subnacionales en el 2022. Y la RENIEC, que tiene que ver con nuestros registros de identificación, que nos dan identidad, ciudadanía y por lo tanto también acceso a un conjunto de derechos. Entonces se trata de dos instituciones fundamentales que además forman parte del sistema electoral, porque el RENIEC prepara, elabora el padrón electoral, mientras que la OMPE organiza propiamente el proceso electoral. Y juntamente con el Jurado Nacional de Elecciones forman el sistema electoral. De modo que se trata de instituciones fundamentales para la democracia peruana y para nosotros era una responsabilidad muy importante seleccionar y nombrar a sus titulares tras más de 2 años en que estas instituciones tenían jefes interinos. De modo tal que sí, estamos verdaderamente satisfechos. Ha sido un concurso transparente, naturalmente, como en todo proceso de esta índole, se generan a veces ciertas tensiones, pero ha sido un proceso transparente. La ciudadanía puede acceder y ha podido desde antes acceder, por supuesto, a toda la información relativa a los candidatos, sus fojas de vida, sus planes de trabajo. Las entrevistas han sido transmitidas en directo, tanto la sustentación de los planes de trabajo como la entrevista final. Nuestros votos son públicos y cualquiera puede constatar las razones por las cuales le hemos dado nuestro voto o los puntajes que hemos dado en cada ocasión. De modo que estamos conformes, satisfechos con el trabajo realizado y creemos que es un servicio útil para nuestra democracia y para nuestro país. En el caso de la OMPE, no hay que olvidar precisamente que la Junta Nacional de Justicia es constituida como consecuencia pues, de una fuerte remesón institucional en el país y en realidad parte de ese remesón no había tocado solamente al Consejo o al anterior Consejo Nacional de la Magistratura, sino a la propia OMPE. La OMPE luego de años de una reconstrucción de una reputación intachable, básicamente luego de la caída del gobierno de Alberto Fujimori, porque siempre pues una democracia, la punta de lanza en realidad es que las instituciones del sistema electoral, como las denomina y usted recuerda, es que sean completamente pues independientes e imparciales. Y esto pues ya sabemos lo que pasó en el gobierno de Fujimori, pero también en los últimos años hubo cuestionamientos lamentablemente con la OMPE. Por eso es que es tan importante que esta designación esté fuera de toda duda. El señor Corbeto ha estado dentro del sistema, básicamente, sobre todo, ¿no? En RENIEC tuvo una gerencia dilatada por ese lado. ¿Qué fue lo que si se quiere, decidió finalmente a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por este candidato? Sí, yo quiero decir también que en verdad ha sido una selección muy reñida, porque hemos tenido tanto para OMPE como para RENIEC muy buenos y muy buenas candidatas, personas con trayectoria, con conocimiento profundo de las instituciones, con proyección, con ideas innovadoras, originales, de modo tal que nosotros valoramos enormemente la participación
de todos los postulantes para ambos cargos. En el caso de OMPE, yo diría que viendo el tenor de la propia votación de cada uno de los miembros del Pleno, yo diría que ha predominado el conocimiento de la institución, porque ha trabajado varios años en OMPE en diferentes niveles, también el dinamismo del postulante, que ha tenido una experiencia también en el terreno, su experiencia también en materia de integridad, porque estuvo también en la Contraloría, en la Oficina de Integridad, su plan de trabajo que resulta consistente, ordenado, con proyección, también su sentido de la urgencia en lo que se refiere a los procesos electorales que se avecinan ya de inmediato, de modo tal que hay un conjunto ahí de razones que nos han llevado a los miembros del Pleno a confiarle esta tarea al señor Corbeto. Y en el caso de la doctora Carmen Velarde, de igual forma también hemos valorado su experiencia en el sistema electoral, su experiencia en la RENIEC, también su marcada vocación de servicio que se traduce en su propia formación profesional, en su interés por los grupos vulnerables, en fin, todas estas son características que nosotros entendemos también son vitales para una posición como la jefatura del RENIEC, que tiene que dar identidad y donde hay todavía una tarea pendiente, que es precisamente la de dar identidad a sectores vulnerables y a sectores que no han podido hasta ahora acceder a un DNI, que como sabemos es una puerta de acceso a determinados beneficios sociales, a los programas sociales, por ejemplo, del gobierno, además de todos los derechos ciudadanos que ellos suponen. Claro, y ahora en plena pandemia, pues RENIEC tiene una importancia adicional con lo que usted está señalando, ¿no? Porque prácticamente se incluso plantea que cualquiera que tenga un DNI de saque vaya a tener eventualmente una cuenta en el Banco de la Nación, ¿no? Ante la eventualidad pues de la recepción de los bonos y demás, así que seguramente RENIEC va a tener también que pasar por un proceso de modernización. Pero efectivamente las elecciones están a la vuelta de la esquina. Hoy mismo hemos presentado una nueva encuesta. Las prioridades ciudadanas pues obviamente están hoy en un día a día muy dramático. Pero ¿cuánto pesó, cuéntenos por favor, en el debate entre ustedes con respecto a OMPE, la discusión en torno a si es que estas elecciones van a tener que organizarse de manera distinta? ¿El candidato que ha resultado designado tocó estos temas? Sí, tanto en su plan de trabajo como también en las entrevistas públicas que hemos tenido, él ha abordado este tema, el de la seguridad en materia sanitaria, en materia de bioseguridad para los participantes en las elecciones. Se ha ocupado también en las entrevistas de los grupos respecto de los cuales podría incluso proyectarse a futuro voto electrónico, grupos determinados, ¿no? Focalizados, porque la posibilidad, según han coincidido la mayor parte de los candidatos, la posibilidad de tener en breve plazo voto electrónico, en fin, no es todavía muy firme. Pero sí, han habido, por supuesto, propuestas y yo invito además a la ciudadanía a leer los planes de trabajo de los candidatos y particularmente de aquellos que han sido seleccionados y nombrados como titulares de OMPE y de RENIEC, porque allí están contenidos los compromisos públicos que ellos han asumido con el país, no solo con la Junta Nacional de Justicia, sino con el país. La Junta Nacional de Justicia mantiene, sin embargo, una potestad disciplinaria respecto de los titulares de estas instituciones, pero la ciudadanía, yo diría que debe mirar con atención a todos los cargos públicos, a todos los funcionarios públicos, y en el caso concreto de los titulares de estas dos instituciones, hay un instrumento clave para medir la calidad de su trabajo, que son sus propios planes de trabajo sustentados ante la Junta Nacional de Justicia. Recordemos además que son elecciones, es un proceso electoral ya convocado, ¿no? Porque siempre en el país de las bolas, ¿no? Corren de un lado y del otro. Es un proceso electoral ya convocado y la primera responsabilidad, sin duda, del sistema electoral, valga la redundancia, será organizar estas elecciones de manera lo más transparente posible y en medio, como repito, pues de un desafío particular
como el que estamos atravesando. Ustedes tienen varios procedimientos, 8 procedimientos para ser más exactos, que incluyen a jueces y fiscales supremos. Vamos a hablar después de la pausa del estado de estos procesos. Regresamos. Aldo Vázquez, presidente de la Junta Nacional de Justicia, el fiscal supremo Pedro Chávarri fue suspendido por 6 meses, ¿no?, por la Junta Nacional de Justicia, y hoy vemos que en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, se discute una suspensión de 18 meses. Estos procedimientos, si bien entiendo deberían ser complementarios, ¿no se estarían pisando las colas de alguna manera? No, se trata de procedimientos distintos, es decir, en derecho pues hay procedimientos de diferente índole. En el caso nuestro se trata de procedimientos administrativos. No perdamos de vista de procedimientos administrativos sancionadores, procedimiento disciplinario en concreto. Este tipo de procedimiento lo que busca es establecer si ha habido o no una falta de tipo disciplinario. Nosotros no vemos aspectos penales, sino más bien los aspectos propiamente disciplinarios. Así como en el ámbito penal se transgrede el Código Penal y se es sancionado por un delito, en el ámbito disciplinario, la transgresión es respecto de una serie de conductas que están señaladas en las leyes de la carrera judicial y de la carrera fiscal. Entonces, es verdad que en algunos casos pueden haber coincidencia en las conductas, pero tienen las sanciones naturaleza distinta y los comportamientos también. De modo que lo que a nosotros nos corresponde corre pues por una vía diferente a la del Ministerio Público y las investigaciones que están a su cargo. Por ejemplo, cuando la parlamentaria Carolina Lizárraga del Partido Morado pide a la Junta Nacional de Justicia que se investigue a Tomás Gálvez, también fiscal supremo suspendido por la instancia que usted preside, por haber participado en una actividad política relacionada con la bancada de UPP. ¿Cuál es la respuesta ante ello? ¿Les toca a ustedes investigar eso o no hay nada que investigar ahí? Podría haber una falta disciplinaria, en verdad, eso es materia de evaluación en un ámbito de la Junta, que es en primer lugar la Comisión Permanente de Procedimientos Disciplinarios, es decir, cuando ingresan denuncias en relación a los comportamientos, a las conductas de los magistrados, esto sigue un procedimiento que se recibe en primer lugar como una denuncia, esa denuncia es calificada y si se considera que hay elementos suficientes como para configurar una falta disciplinaria, se abre el procedimiento correspondiente a fin de establecer si es que efectivamente esa falta se ha producido o no. Y por supuesto, como no podría ser de otra forma, respetando plenamente el debido procedimiento y el derecho a la defensa de los investigados. Ustedes tienen 8 procedimientos en marcha que incluyen a jueces y fiscales supremos. Si hacemos una rápida radiografía, ¿cómo van? Bueno, yo lo que puedo decir de un modo general respecto de estos procedimientos es que todos ellos están en fase de investigación, en fase instructora, decimos. Deben estar concluyendo, estimo yo, en las próximas entre 6 y 8 semanas, estimo yo, que deberían estar concluyendo varios de ellos. En algunos casos, que son de conocimiento público, la Junta Nacional de Justicia ha adoptado medidas cautelares de suspensión provisional, es decir, esa suspensión provisional no es una sanción, sino que es, como su nombre lo indica, una medida de cuidado, una medida cautelar, provisional, en tanto se establece si es que hay o no responsabilidad. Y las personas los magistrados que han sido
a los que se les ha aplicado esta medida cautelar han planteado también un recurso, que es el recurso de reconsideración. Se están evaluando estos recursos de reconsideración y en paralelo, en el principal, como solemos decir, continúan todas las diligencias propias de un procedimiento de esta naturaleza, es decir, se cita a testigos, se reciben declaraciones de los propios jueces y fiscales investigados, se piden documentos de instituciones que puedan conservar información que es relevante para nuestras decisiones, y cuando todo ese expediente ya ha sido concluido, entonces uno de los miembros de la Junta, a quien llamamos el miembro instructor, emite un informe que es elevado al Pleno de la Junta Nacional de Justicia para pronunciarnos de modo definitivo, para tomar la decisión final en relación al procedimiento del que se trate. Jueces y fiscales supremos son evidentemente los que están en la picota, los que están en el ojo público, los que se ven muchas veces pues envueltos en escándalos mediáticos, pero la corrupción en el Poder Judicial sabemos claramente pues que no se queda ahí, y evidentemente parte importante de la labor de la Junta Nacional de Justicia debería ser ir depurando, ¿no?, de estos malos elementos de pues una institución que definitivamente tiene todavía mucho por reformar. ¿Cómo va ese procedimiento para destituir pues a magistrados corruptos que estén, digamos, en todo el nivel del Poder Judicial? Sí, le agradezco la pregunta porque me permite explicar un poco la naturaleza de nuestra Junta Nacional de Justicia, que no siempre es comprendida por todos los ciudadanos. Esta es una junta reciente, esta es una institución nueva, como sabemos, que ha sustituido al antiguo Consejo Nacional de la Magistratura. Esta Junta Nacional de Justicia recién se constituyó el 6 de enero de este año. Y desde entonces nos hemos empeñado, hemos priorizado justamente la activación de todos los procedimientos disciplinarios, y hemos abierto poco más de 160 procedimientos disciplinarios. Claro, los más notables son aquellos que se refieren a jueces y fiscales supremos, pero lo que ocurre es que hay una fase anterior cuando se trata de magistrados de inferior jerarquía. En el Poder Judicial, como la ciudadanía sabe, existe la OCMA, la Oficina de Control de la Magistratura, y en el Ministerio Público la Fiscalía Suprema de Control Interno. Es allí, en esos niveles o en esas instancias, donde se evalúan las responsabilidades disciplinarias de los magistrados de menor jerarquía. Pero cuando se pide la destitución de ellos, entonces esa destitución solo puede ser decidida por la Junta Nacional de Justicia. Entonces, muchos de los procedimientos que nosotros llevamos precisamente para enfrentar estos vicios que a veces están todavía presentes en muchas jurisdicciones de nuestra judicatura, entonces llegan a la Junta Nacional de Justicia con pedido de destitución. Y entonces la suma de estos expedientes más los que nosotros hemos abierto son alrededor de 160. Ahora, Los que ustedes, ok, pero la pregunta también iba a qué tan bien está funcionando esa estructura interna, porque en muchos casos, sí, lamentablemente, los casos o revientan por la prensa o revientan por otro lado, y usted hablaba, los más notables son los de los supremos. Bueno, miremos qué pasó con el señor Inostroza Pariachi, ¿no? Pasó por toda la pirámide, ¿no?, judicial, y llegó al cargo más alto y estaba casi enrumbado para ser el próximo presidente del Poder Judicial. ¿Está funcionando adentro del Poder Judicial las alarmas como deberían? bueno, ya desde hace por lo menos 2 décadas hay pues una aspiración muy sentida de la comunidad jurídica en nuestro país para que el control respecto de los magistrados, de jueces y fiscales, el control disciplinario, tenga órganos externos que puedan hacer esa vigilancia. Es una vigilancia que no puede hacer directamente la Junta Nacional de Justicia porque no tiene todavía un emplazamiento nacional con oficinas en todo el país. Entonces es algo que se hace ahora a través de la OCME y de la Fiscalía Suprema de Control Interno. Pero precisamente me da usted la oportunidad de destacar algo que es muy importante
en el propósito de reforma del sistema de administración de justicia. Usted sabe que se han creado por ley las autoridades nacionales de control del Poder Judicial y del Ministerio Público, que van a sustituir precisamente a la Oficina de Control de la Magistratura en el Poder Judicial y a la Fiscalía Suprema de Control Interno en el Ministerio Público. ¿Qué significa esto en verdad? En el Perú hemos tomado la decisión, no nosotros, no la Junta Nacional de Justicia, sino en el consenso nacional y por ley del Congreso de la República, se aprobó en su momento la creación de estas dos autoridades que en verdad lo que significan es una mudanza, un cambio de un modelo que era o que sigue siendo hasta ahora de autocontrol, donde son los propios jueces o los propios fiscales los que ejercen la potestad disciplinaria respecto de sus pares, a un modelo distinto, a un modelo de heterocontrol, es decir, donde el control ya no es interno, sino es externo. Y para eso se van a constituir estas autoridades nacionales de control, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, que van a ser instituciones fuera del Poder Judicial y del Ministerio Público para hacer el control de los jueces y fiscales que no sean supremos, es decir, los jueces y fiscales de los niveles inferiores. Ahora bien, a los titulares de estas dos autoridades, estos titulares, los jefes de estas autoridades nacionales, deben ser seleccionados y nombrados por la Junta Nacional de Justicia. De la misma forma como hemos tenido este proceso de selección para los jefes de OMPE y RENIEC que acaba de culminar, de igual forma estamos nosotros próximos ya a lanzar la convocatoria, que debe ser publicada seguramente no más de 2 o 3 días, debe ser publicada en el Diario Oficial El Peruano, y que que contiene también las bases del concurso, de tal manera que los abogados con más de 15 años de experiencia en la profesión, con experiencia también en materias de control, de fiscalización, en materias de derecho administrativo sancionador y de derecho disciplinario y de competencia disciplinaria, puedan postular para asumir la conducción de estas autoridades nacionales que se van a convertir sin lugar a dudas en baluartes, en fortalezas de este propósito de reforma del sistema de administración de justicia. De modo que me complace también tener la oportunidad de anunciar a través del canal del RTV Perú, anunciar pues esta próxima convocatoria, que estamos seguros es una pieza fundamental en el proceso de la reforma del sistema de administración de justicia. Perfecto, vamos a ir a una última pausa y regresamos con Aldo Vázquez, presidente de la Junta Nacional de Justicia. Tenemos solo un par de minutos, doctor Aldo Vázquez, pero no quería despedirme sin preguntarle. Usted acaba de tocar aspectos importantes de la reforma que está en marcha con este tema, además de las autoridades de control, que no va a ser como siempre ha sido pues un autocontrol, como usted lo señalaba, y ese es un avance importante. Pero ya que estamos en la sintonía del Pacto Perú, donde se supone que los actores políticos van a poner sobre la mesa una suerte de agenda hacia el 2021 y más allá, ¿cuáles deberían ser las prioridades en materia de justicia? Bueno, yo creo que sobre todo fortalecer y acompañar este proceso. Y eso también requiere recursos, debo decirlo. La propia Junta Nacional de Justicia tiene hoy día un conjunto de tareas muy vasto. No olvidemos que, y permítame, sé que falta muy poco tiempo Sí, claro. para el cierre del programa, de modo que quiero destacar una idea fundamental, y es que el mayor problema probablemente que tiene la justicia hoy en nuestro país es el de la provisionalidad de jueces y fiscales. Los jueces y fiscales que están en situación de provisionalidad son ciertamente más vulnerables respecto de presiones externas, en la medida en que no tienen la titularidad de sus cargos. Y eso puede afectar la independencia, la autonomía de las decisiones judiciales. Entonces, frente a eso, necesitamos consolidar un cuadro nacional de jueces y fiscales que establezca con claridad
cuáles son las necesidades en cada jurisdicción, por una parte. Y por otra parte, necesitamos la dotación de esas plazas para poder convocarlas. La Junta Nacional de Justicia hasta ahora se le identifica fundamentalmente con los temas disciplinarios. Comprendo que que es por supuesto una materia muy importante, pero sin embargo, tan o más importante que aquello es la adecuada selección de los jueces y fiscales que podrán hacer luego una carrera judicial y que serán pues el sostén de la justicia en nuestro país. Y al mismo tiempo, el acompañamiento a los jueces y fiscales a lo largo de su carrera, con procesos de evaluación permanente que sean ciertamente un acompañamiento y no una política inquisitorial respecto de cada uno de ellos o ellas. De modo tal que yo diría que el gran desafío y la centralidad de los esfuerzos de los sectores ciudadanos en lo que se refiere a la justicia debieran apuntar, yo diría, a acabar con la provisionalidad de jueces y fiscales. Hay, por cierto, muchos otros aspectos, pero me parece que ese es uno de los fundamentales que debe ser afrontado para garantizar el éxito de la reforma del sistema de administración de justicia. Efectivamente, porque la provisionalidad, para variar, como tantas cosas en nuestro país, fue una figura transitoria que terminó a lo largo del tiempo convirtiéndose de facto en prácticamente mayoritaria. Importante acotación entonces. Gracias, Aldo Vázquez, presidente de la Junta Nacional de Justicia, por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes, encantado de estar acá en Canal 7. Muy bien, vamos a ir con Carolina Salvatore de inmediato y toda la información deportiva. Carolina. ¿Listo? Bueno.